Como ustedes conocen, hay una discusión en Washington entre senadores de ambos partidos, entre la Casa Blanca, sobre nuevas medidas para la frontera sur de Estados Unidos para contener la inmigración ilegal, los cruces ilegales que han marcado números récord. Cada día que pasa y cada número de migrantes que cruzan y rompen un récord, cada día que la frontera está sin control, es un día en el cual la administración Biden siente la presión y es un día en el cual la administración Biden pierde ventaja para negociar cualquier tipo de acuerdo en la frontera sur y mantener vivos sus programas del CBP-1 y del parol humanitario. Se esperaba que a finales de esta semana, había la impresión de que a finales de esta semana se podría haber llegado a nuevas medidas, nuevo acuerdo fronterizo, como parte de todo este plan. Cámara de Representantes están trabajando para que no se cierre el gobierno de los Estados Unidos. La primera fecha para que se cierre el gobierno y para que el gobierno federal se quede sin fondos es tan pronto como el 19 de enero. Hasta ahí llegan los fondos, hasta ahí llegan los recursos. La inmigración está en el centro de esto. Y en el centro de las discusiones de la inmigración, parol humanitario, citas de CBP-1, entrevistas de asilo en frontera más rigurosas. Hasta el momento, la administración Biden había planteado que no estaba dispuesto a ceder en parol humanitario y citas en frontera. Sin embargo, según las declaraciones de este senador, podría haber un cambio. Según el senador John Thune, republicano de Dakota del Sur, él dice que es muy poco probable que se llegue a un acuerdo antes del deadline, con lo cual la administración Biden estaría enfrentando un cierre del gobierno. Los líderes en estas conversaciones, Jan Lanford, Chris Murphy, demócrata de Connecticut, y Kristen Sinema, independiente de Arizona, han trabajado por semanas para llegar a un acuerdo entre la Casa Blanca y el Senado republicano como parte de los cambios en la política migratoria en la frontera sur. Después de que hubo el receso en el Congreso por los días feriados, ellos volvieron a la mesa a sentarse. Todos siguen en la mesa sentados y según este republicano, hay buenas noticias. Y dice que él espera que el bill pueda tenerse a finales de esta semana. Sin embargo, hay otros senadores que dicen que va a ser muy difícil. Pero la parte más importante que yo quiero que ustedes vean es que según este republicano de Dakota del Sur, que dice que no se va a llegar a un acuerdo, dice que por primera vez los demócratas y la Casa Blanca están finalmente escuchando, atendiendo el tema del parol. Y lo dice en inglés, si nosotros logramos debatir esto, vamos a ver cómo termina durante esta semana. Él dice que es poco probable que haya un acuerdo en inmigración y cualquier suplemento antes de que el Congreso llegue a su primer deadline por la falta de fondos del 19 de enero. Si no se llega, entonces va a haber un cierre parcial del gobierno. ¿Dónde está el debate del parol humanitario? ¿Y qué es lo que hace peligrar? Según estas declaraciones que han sido ofrecidas a la prensa desde Washington y South Dakota Searchlight hace referencia. Pues bueno, los demócratas y activistas pro inmigración han dicho que han estado en contra de cualquier cambio al asilo y a la autoridad del parol. Autoridad del parol, que es parol humanitario, pero también los paroles que se dan en frontera después de que usted entra con la cita de CBP-1. Mírelo aquí, hay dos vías en las cuales la administración ha usado esta autoridad del parol. La primera es para ciertos nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela para que temporalmente vivan y trabajen en los Estados Unidos. También la administración ha hecho
ha usado en la autoridad del parol caso por caso. Langford ha dicho múltiples veces que él quiere que la administración Biden le baje, o sea, curve, haga otro tipo de obra de manipulación del tema del parol humanitario de los migrantes que son liberados en frontera, CBP-1. Dice Murphy, que Murphy pues es uno de los que está en los republicanos, que el presidente mantenga esa autoridad, pero no especificó cuáles podrían ser los cambios potenciales que la Casa Blanca podría hacer bajo la autoridad del parol, que están en discusión en este momento. Y estamos hablando de Chris Murphy, el demócrata de Connecticut, cercano a la Casa Blanca, que está en medio de estas negociaciones. Dice, el presidente ha usado el parol para ayudar a manejar la frontera y hacer más seguros que las personas entren cuando ellos arriben. Mi preocupación es que muchos republicanos que están pidiendo las reformas del parol, lo que están actualmente no de crecer el caos que hay en la frontera. Pero ya la Casa Blanca y ya los demócratas están discutiendo cambios a el tema del parol. Los republicanos le están pidiendo a la administración Biden que deje de otorgar tantos paroles. Murphy, que es el senador por la parte demócrata, que está en el medio, en el centro de las discusiones, dice que es importante que se preserve esta autoridad. Y no dijo cuáles podrían ser los posibles cambios. Pero hace 2 semanas la Casa Blanca no quería escuchar hablar del parol humanitario ni las citas en frontera. Hoy ya ellos están escuchando y comenzaron a debatir el tema del parol. ¿Está en peligro el parol humanitario? Habría que ver cada día que pasa que no se llega a un acuerdo y cada día que más migrantes entren de manera ilegal por la frontera sur, es más presión la que recibe la administración Biden y más cerca se esté del deadline del 19, disculpen, que es un cierre parcial del gobierno, pone en peligro el parol humanitario y las citas de CBP-1. ¿Se acuerdan que hace unos meses siempre hablábamos que el parol humanitario en estos momentos está enfrentando y cada día que pasa estamos de la Corte de Texas, de Victoria? Si el juez definiera o si el juez diera un veredicto contrario al parol humanitario a favor de los estados que han demandado a la administración, ¿va a demandar la administración? ¿Va a apelar esa decisión? ¿O va a aprovechar sencillamente esa decisión para decirte, lo declararon inconstitucional, lo dejamos ahí y le doy esa victoria a los republicanos para yo obtener el dinero, para evitar el cierre del gobierno y para evitar lo que pueda pasar? ¿Se cancelará el parol humanitario? Eso es una respuesta que nadie tiene. Ahora, podrían haber cambios y más que en el parol humanitario, en la situación en la frontera. Podría venir, podría venir. Podrían venir estos cambios. Recuerden que cuando hablamos del parol en la frontera, estamos hablando de las citas de CBP-1. Podrían ser más restrictivas. Hay que ver a dónde llega pues toda esta discusión. Pero lo que hace, disculpen, 2 semanas el gobierno no estaba dispuesto a debatir y se mantenía y defendía, pues poco a poco ha ido cediendo. ¿Y por qué el gobierno cede? Porque tiene el tiempo en su contra y porque la situación en la frontera está muy lejos de estar controlada. Entonces, vamos a seguir todo este debate que nos llega desde, desde Washington. Como ven, hay opiniones encontradas. Hay senadores que dicen que no se va a cumplir con el acuerdo para finales de esta semana. Hay otros que dicen que sí. La realidad no la tenemos hasta que no se llegue a este acuerdo. Mientras tanto, como ven aquí, siguen los debates, siguen las discusiones y los republicanos dicen que es muy difícil llegar a un acuerdo. Y llanamente usted está negociando apagar el fuego con quien inicia los fuegos. Así lo dijo el senador Ron Johnson, republicano de Wisconsin, quien criticó estas negociaciones porque dijo que establecer todas estas negociaciones en cuanto a la frontera
es sencillo y llanamente usted estar hablando de apagar el fuego con el que lo inició. Dice, no me gustan los cierres del gobierno, dijo en una entrevista con The Hill on News Nation este martes. Pero yo diría que el principal problema que tenemos en estas negociaciones es que en efecto nosotros estamos negociando con el causante del fuego, tratando de negociar cómo ponerle fin al problema. I mean, quiero decir que tenemos una administración, tenemos a un presidente que quiere fronteras abiertas y esto es lo que ha causado el problema. Este lunes, líder republicano negociador del deal, dijo que es muy poco probable que un texto del mismo lo veamos para finales de esta semana. Hemos hecho muchos progresos y estamos yendo cada área. Estamos yendo de manera extensa por cada área y lo vamos a hacer tratando de que el mundo esté en la misma página. Pero esto todo eso. Y esto no va a pasar, dijo Lanford en respuesta cuando le preguntaron si había algún chance de que el texto fuera revelado este miércoles en una conferencia especial del Senado republicano en cuanto a la frontera. Existen muchas puestas y hay muchas partes por resolver. Ahora Lanford dijo que el texto puede estar definitivo tan pronto como la próxima semana, según este reporte de Hill. Vamos a estar pendientes de esta situación en la frontera.